Bien, vamos a hacer en el D80 la parte correspondiente a los dos cilindros simétricos y a la esfera. O sea, los tres componentes se tienen que resolver al mismo tiempo. O sea, la esfera es tangente al plano horizontal y al cono, el cilindro es tangente a la esfera y al cono, y el cilindro 3 sería simétrico. O sea, si miramos desde arriba, nos vamos a encontrar que los dos cilindros quedan a ambos lados del cono y la esfera queda centrada. Todo el conjunto tiene una simetría con respecto a un plano paralelo a la vista lateral. Yo ya he prefabricado aquí el cilindro y la esfera, y entonces lo primero que voy a intentar es situarlos más o menos con las condiciones que me dan. Pero antes de situarlos, lo mejor siempre es intentar definir los planos tangentes. En el caso del cilindro y el cono, si nos colocamos en la vista de planta, veremos que este cilindro tendrá que quedar por aquí colocado tangente al cono. El otro cilindro sería simétrico al otro lado y la esfera deberá quedar aproximadamente por aquí, ¿no? Nos dicen que la esfera y el cilindro tienen el mismo radio y por tanto la primera cosa que podría hacer es igualar los dos radios, para evitar, digamos, evitar tener que hacerlo más adelante, ¿no? Y partir ya de este dato. Aquí tengo el croquis 3D del cilindro, voy a iluminar el croquis 3D de la esfera. Ahí. Voy a iluminarlo. A ver. Me sitúo en el croquis 3D del cilindro para editarlo. E ilumino el de la esfera. De manera que igualo los dos diámetros. Ya tengo esfera y cilindro que son iguales. Una vez hecho esto, voy a intentar situar el cilindro. Primero intentaré colocar los planos tangentes, los planos donde se produce la tangencia entre las superficies. Recordemos que para que dos superficies sean tangentes en medio, lo que hemos de conseguir es situar un plano que sea tangente a las dos simultáneamente en el mismo punto, ¿no? Y por tanto, pues bueno, vamos, tal y como están situadas las superficies, el cilindro tiene un eje vertical, y por tanto la tangencia con el cono se va a ver cuando enfoquemos el plano perpendicular al eje vertical de frente, que sería la planta, ¿no? La tangencia entre los dos es visible aquí. El plano en el que sería tangente por uno de los lados sería este de aquí, que sería un plano perpendicular, se vería de canto aquí, sería perpendicular a la planta y tangente al cono. Vamos a crear este primer plano con geometría de referencia, plano perpendicular a la planta y tangente al cono. Miremos que nos queda por el lado donde queremos obtener la solución. Obtendremos la solución por uno de los lados y el otro será simétrico, ¿no? Este plano ya es correcto, ¿vale? Y es el plano tangente, es el plano que regula la tangencia entre el cilindro y el cono. Por otra parte, la esfera es tangente al cono y al plano horizontal. El plano horizontal ya lo tenemos y la tangencia con respecto al cono sabemos dónde se produce porque hay simetría, o sea, esta esfera estaría situada aquí en medio, por tanto el plano tangente quedaría en medio, sería visible de canto en la vista de alzado. En la vista dejando la vista lateral frontal, en este plano de aquí que quedaría de canto, tendríamos el plano de tangencia entre la esfera y el cono. Vamos a crearlo también. Geometría de referencia, plano,
que debería ser perpendicular a la vista lateral y perpendicular. A ver, elimino la referencia a la esfera, perpendicular a la vista lateral y tangente al cono por la parte de arriba. Entonces sabemos que la esfera es tangente a este plano, su centro está en la vista lateral y también es tangente al plano horizontal. Sin embargo, la esfera es tangente, esta esfera es tangente a este plano y al plano horizontal, por tanto el centro de la esfera sabemos también dónde está, porque tiene que equidistar de los dos planos. Al tener que equidistar de los dos planos, estará en el bisector de los dos planos, por tanto este plano también lo podemos crear. El plano, con respecto al plano de tangencia y al plano horizontal, el plano medio, que sería este, que nos ha pintado aquí, con esta dirección. Si invertimos, este plano ya no nos sirve, el otro invertido no nos sirve, por tanto el plano correcto es este, en el que queda por la parte, digamos, del vacío, donde esperamos encontrar el centro de la esfera. Tendríamos el bisector, que le voy a poner el nombre, bisector. Tendríamos los planos tangentes, en principio lo tenemos todo preparado para forzar, digamos, las tangencias, ¿no? Bien. Por otra parte, también nos dan un dato más, que es que los cilindros son tangentes al cono en puntos que distan 90 del vértice del cono. Esto quiere decir, sobre este plano, que es el de tangencia entre el cilindro y el cono, habrá una generatriz del cono. Y en esa generatriz del cono habrá un punto que estará a distancia de 90 del vértice, y ahí es donde toca el cilindro. Por tanto, vamos a crear con un croquis 3D también este dato. Vamos a crear aquí una generatriz del cono. Esta generatriz tiene que estar en el plano de tangencia entre el cono y el cilindro. La colocamos en el plano y sobre esta generatriz colocamos un punto que esté a distancia de 90 del vértice. ¿Vale? Sabemos que ahí es donde tiene que tocar el cilindro. Bien. Hecho esto, tenemos todos los datos con los cuales podríamos situar estos dos, el cilindro y la esfera, teniendo en cuenta que nos hemos inventado su radio. Si nos hemos inventado su radio, hemos hecho que sean radios iguales, en los dos casos, si nos hemos inventado el radio, alguno de los datos no vamos a poder colocar. Bien, lo primero que vamos a hacer es decir que la base del cilindro es coincidente con la planta. ¿Vale? Vamos a poner aquí la relación de coincidencia, ya lo tenemos. Comprobamos que es coincidente con la planta. Le vamos a decir también, lo vamos a desplazar hacia más o menos la situación que debe ocupar. Le vamos a decir que el cilindro es tangente al plano tangente. Ya lo tenemos tangente. Y ahora, por último, vamos a intentar decirle que la superficie del cilindro y el punto son coincidentes. Son coincidentes. Ya está. Tenemos el cilindro tocando en el punto a 90 del vértice al cono. Por la parte del cilindro ya lo tenemos. Y ahora nos falta la esfera. ¿Vale? La esfera, vamos a iluminar el croquis 3D de la esfera, con la intención de poder también darle datos, relaciones al centro, ¿no? Le tenemos que decir que el centro está en la vista lateral, para que guarde la simetría, por tanto, relación, de manera que el centro esté en la vista lateral. El centro también tiene que estar en el bisector que hemos calculado antes, por tanto, le podemos decir
que el centro está en el bisector. Ok. Y además le podríamos decir que la esfera es tangente a la planta. Con lo cual nos la situaría tangente a la planta, pero no cumpliría que es tangente. Vamos a mirarlo desde arriba. Vamos a darle este dato y vamos a intentar darle también un dato más, o sea que sea tangente, pues por ejemplo al cilindro, ¿no? Y vamos a comprobar, esta tangencia ya no nos la coloca. Nos ha colocado la... cerrar. Nos ha colocado la tangencia al cono con el bisector, pero la tangencia al cilindro no es posible colocarla. ¿Vale? Si nos fijamos aquí, pues bueno, en algún momento veremos alguna intersección. Vamos a colocarnos también en la vista de la derecha. Al utilizar el bisector entre la planta y el cono, forzamos la tangencia aquí. La tangencia entre el cono y la planta. Pero no conseguimos colocar la tangencia con el cilindro. A pesar de que se parece mucho la solución. Bien, borraremos la tangencia que da problemas, y de lo que se trata es de calcular el radio del cilindro y de la esfera para que se cumplan las condiciones, ¿no? O sea, hecho de esta manera, preparando todos los datos, inventándonos las dos superficies, conseguiremos hacer que sea tangente a todo menos a una cosa. Resolver este problema y calcular el diámetro tanto de la esfera como del cilindro es costoso, no es fácil, y lo haremos en la segunda parte. Nos queda pendiente calcular el radio que tienen que tener tanto el cilindro como la esfera para cumplir con todas las tangencias que hay aquí. Para esto lo que vamos a hacer es crear un croquis 3D donde vamos a hacer el cálculo a nivel de ensamblaje, y vamos a intentar imponer las condiciones en este croquis, representando lo mínimo posible lo que es el cilindro y la esfera. Bien, por el caso de la esfera, vamos a comenzar por la esfera. Sabemos que su centro tiene que estar en el plano, en la vista lateral, porque hay una simetría a los dos lados. Su centro tiene que estar en el plano, en la vista lateral, y además también tiene que estar en el plano bisector, definido desde con los planos tangente al cono y el plano horizontal. Bien, vamos a comenzar por aquí, o sea, vamos a dibujar un radio de esfera, plantearemos la tangencia con el plano horizontal. Vamos a subirlo por aquí. Dejamos el plano horizontal de canto para asegurarnos de que nos queda por la parte superior del plano. Un punto tiene que estar en el plano, el otro punto tiene que estar en el bisector, el centro tiene que estar en el bisector, la recta tiene que ser perpendicular al pH para que sea tangente al plano horizontal, y el centro tiene que estar en la vista lateral. Por tanto, aquí tendríamos un posible centro de esfera que sea tangente tanto al plano horizontal como a este plano, con el cual mantiene la tangencia con el cono. Tanto el bisector como el plano tangente con el cono los podemos apagar. En este momento ya tenemos planteado esto. Ahora vamos a plantear la tangencia entre el cilindro y el cono. Sabemos que el cilindro es tangente al cono en este punto, y que además tiene que ser tangente al plano tangente entre el cono y cilindro, por tanto a este plano. El cono lo omitimos, nos quedamos con plano y punto, y trazamos lo que sería
un radio de esfera que sustituye al cilindro por una esfera. Para que el radio de esfera sea un radio de esfera tangente al plano, tiene que ser perpendicular al plano, y para que pase por el punto, sencillamente tiene que pasar por el punto. Aquí ya tendríamos un radio de esfera que podría estar inscrito en un cilindro, que tendría el mismo radio que esta esfera y que sería tangente al cono, ¿no? Bien, los dos radios, el de la esfera que hemos pintado antes y el de la esfera inscrita en el cilindro, tienen que ser iguales. Los igualamos ahora. Hemos conseguido, por un lado, un centro de esfera que es tangente al cono y al plano horizontal, y un cilindro que es tangente al cono. Tanto cilindro como esfera tienen el mismo radio. Lo que no hemos conseguido aún es que la esfera y el cilindro sean tangentes, ¿no? Bien, vamos a plantear la tangencia. Vamos a poner más ingredientes de los necesarios para después eliminarlos en el caso de que tengamos algún tipo de problema a la hora de hacer la construcción. Representemos un poco el cilindro. La esfera no hace falta, pero el cilindro sí, ¿no? Para representarlo vamos a pintar el eje del cilindro, que sería perpendicular a la planta y que pasaría por el centro de la esfera, el centro de la esfera inscrita dentro del cilindro. Vamos a poner también el extremo del eje en la planta, en plano, y vamos a pintar la base para visualizarlo mejor, ¿no? La base estaría en la planta, sería un círculo que debe ser tangente al plano tangente entre el cono y el cilindro, o sea, la base de este cilindro sería esta. Bien, y ahora tenemos que hacer que este cilindro sea tangente a una esfera representada con este único radio. Bien, vamos a sustituir el cilindro para esta tangencia por un plano tangente. Pintamos una generatriz del cilindro paralela al eje, más o menos cerca de donde debería producirse la tangencia con la esfera, que debería estar pues por aquí. Vamos a crear el plano tangente al cilindro y a la esfera. Para eso creamos plano que contiene a la generatriz y que es tangente a la base, o bien que es perpendicular a la planta. Contiene a la generatriz y es perpendicular a la planta. Coincidente con línea. Vamos a ver, lo voy a plantear de otra manera. Plano que pasa por este punto y es tangente al círculo. Ahí está, el plano tangente. Bien. O sea, con esto, ¿qué hacemos? Hemos sustituido el cilindro por un plano tangente, sin dibujar la esfera, sin dibujar una esfera inscrita. Si dibujáramos la esfera inscrita dentro del cilindro, deberíamos trazar un radio de esfera que fuera hasta la generatriz. Primero, su condición es que sea perpendicular a la generatriz. La segunda condición es que sea perpendicular al plano tangente, perpendicular al plano tangente. Con lo cual sustituimos el cilindro por este radio de esfera. Bien, desde la esfera, ¿qué hacemos? Desde la esfera, lo que tenemos que hacer es un radio de esfera que vaya a parar a esta generatriz, a un punto del plano, pero es una generatriz del cilindro. Este punto de aquí está ya contenido en el plano. Y ahora, ¿qué tiene que cumplir el radio de esfera? Que tiene que ser perpendicular al plano tangente.
perpendicular al plano tangente. Pero este radio de esfera no tiene el mismo tamaño que el otro radio de la esfera que hemos trazado antes, por tanto tenemos que igualar los radios, ¿no? En el momento en el que hacemos esta operación, nos queda definido ya el tamaño del cilindro y el tamaño del radio de la esfera, ¿no? ¿Cómo se podría haber simplificado? Eliminando el plano tangente, eliminando la generatriz, haciendo coincidentes estos dos puntos y obligando a que estas dos rectas sean colineales. ¿Vale? A este radio de aquí le faltaría igualarse con este de aquí, ¿no? Y aunque haya quedado azul, ¿no?, la solución es única, ¿no? ¿De acuerdo? En el momento en el que eliminamos la generatriz, podemos eliminar la base y por tanto un esquema muy simplificado, ¿eh?, de lo que serían las relaciones entre la tangencia entre la esfera y el cilindro sería este. Aquí tendríamos el radio que necesitamos imponerle tanto a la esfera como al cilindro. Apagamos, editamos una de las dos piezas. Este radio ya ha estado igualado al de la esfera, por tanto ahora solo falta igualar el radio al radio que hemos obtenido aquí. Por tanto, para poder hacerlo pintamos aquí una recta, un radio de este círculo, y lo igualamos al radio obtenido en el croquis. Vamos a eliminar la otra igualdad para que nos acepte esta. Aquí tenemos este radio ya igualado con este, ¿eh? Aceptamos, o sea, el cilindro lo tenemos definido. En todo caso, si ofrece problemas, pues igualamos por otra parte el radio de la esfera. Vamos a pintarle aquí un radio. Y este radio lo igualamos con el obtenido aquí. Una vez hecho esto, ya podemos situar las dos piezas en su sitio. Aquí tenemos el centro de la esfera, iluminamos el croquis de la esfera y hacemos coincidentes los dos centros. Tenemos situada la esfera y por otra parte vamos a situar el cilindro. Sabemos que el centro de la base del cilindro tiene que estar situada aquí. Por tanto, iluminamos el croquis del cilindro y relacionamos centro de la base con centro de la base. Ahí tendríamos la posición de las dos piezas. Apagamos los croquis, apagamos los planos y continuamos con los dos cilindros que nos quedan. Si queremos comprobar si las tangencias son correctas, basta con pedir la curva de intersección entre dos superficies, ¿no? Si no nos sale una curva de intersección, aceptando el croquis 3D que nos propone crear, no sale, es que
es correcto. Todavía habría que hacer otra comprobación, que sería poner un punto en las dos superficies, común a las dos, para comprobar que realmente se está cumpliendo, ¿no?, la tangencia. Bien, vamos a crear el otro cilindro. Lo creamos con simetría de... Vamos a apagar aquí. Con simetría respecto a la vista lateral. La vamos a iluminar. Por tanto, cogemos el cilindro y la vista lateral, y en ensamblajes, operaciones de ensamblaje, en matriz de componente lineal pedimos simetría de componentes, con lo cual ya nos crea el cilindro simétrico al otro lado. Lo vamos a transparentar, y ahora se trataría de situar los dos cilindros que nos quedan. Vamos a ver. El cilindro que pasa entre el cilindro 2 y 3, el cilindro 5, tiene necesariamente de diámetro. El diámetro es conocido porque es el diámetro que hay, o sea, la distancia que hay entre los dos cilindros, en dirección paralelo al plano de perfil. O sea, si miramos desde arriba, el diámetro del cilindro es la distancia que hay entre estos dos cilindros. Lo que podemos hacer es crear plano tangente a cilindro perpendicular paralelo al plano de perfil, a la vista lateral, y plano paralelo al otro cilindro, y medir la distancia entre los dos planos, ¿no? Esta sería una opción. Vamos a optar por ella. También podríamos trazar una recta perpendicular a la superficie de un cilindro y perpendicular a la superficie del otro, y medir esta distancia, ¿no? Vamos a crearlo con los planos. Plano que sea paralelo a la vista lateral y que sea tangente a uno de los cilindros. Ahí tenemos el plano. Este es uno. Nos lo ha dado mal, por tanto se ha cogido. Vamos a volver. Plano. Cogemos la vista lateral, que sea paralela a la vista lateral y tangente a uno de los cilindros. Por este lado no, invertimos equidistancia, nos lo da por la parte de dentro. Correcto. Y ahora vamos a hacer el segundo. Plano, paralelo a la vista lateral y tangente al otro cilindro. Vamos a ponerle paralelo, tangente, invertimos equidistancia, nos lo da por dentro. ¿De acuerdo? Tenemos los dos planos. Nuestro cilindro es tangente a los dos planos. Por tanto, vamos a calcular esta distancia, pero ya lo haremos directamente en el croquis. Bueno, la vamos a calcular ya, en un croquis 3D a nivel de ensamblaje. Creamos un segmento. Vamos a crear por aquí fuera, que sea perpendicular a los planos, que un extremo lo tenga en un plano y el otro extremo en el otro plano. Vamos a ver si lo podemos seleccionar. Aquí está. Por tanto, el radio de nuestro cilindro es este. Si seleccionamos la cota, el radio completo lo tenemos aquí, con todos los decimales, ¿no? Vamos a ver si podemos aprovechar la cota para ponerle... Esto sería el diámetro, no el radio, ¿no? Bien, creamos el cilindro, nueva pieza, como siempre empezamos pues con la base, con un croquis 3D, damos la base, creamos el plano de la base,
pintamos el eje perpendicular al plano de la base. Vamos a hacerlo bastante largo para que tenga suficiente distancia como para después ser cortado, ¿no? Bien, ¿qué sabemos? Que el diámetro este es igual a la cota que hemos calculado anteriormente, entre los dos planos. Vamos a iluminar el croquis. Vamos a intentar importar el dato de la cota. Vamos aquí. Aquí tenemos la cota. El valor de la cota, la variable que recoge el valor de la cota sería este, de 1 croquis 3 de 9. Podríamos hacer un control C de este valor para copiarlo, intentar insertarlo en el diámetro de este círculo. Acotamos el diámetro y le decimos que esto es igual al valor del croquis. Bien. En el caso de que esto, o sea, igualar, no lo podamos hacer directamente ni trasladar el valor, que no lo hemos podido hacer aquí, entonces lo que vamos a hacer es medir la distancia en el mismo croquis del cilindro. O sea, volvemos a hacer la operación con el segmento perpendicular a los dos planos, punto sobre uno de los planos y punto sobre el otro plano. ¿Vale? Aquí tenemos la distancia, que sería el diámetro. Pintamos el diámetro aquí. Y igualamos los dos segmentos. Ahora ya hemos conseguido obtener este valor. Cerramos, ¿vale? Y extruimos hacemos primero una conversión de entidades para la base y extruimos el cilindro. Ok, aquí tenemos el cilindro. Apagamos los croquis y ubicamos el cilindro con los datos que nos dan. Veamos. Básicamente tendrá que ser tangente a estos planos. Vamos a asegurarnos de que flota. Vamos a decir el cilindro tangente a uno de los planos. Vamos a comprobar desde arriba que sí que lo ha situado, sí, parece que está correcto, ¿no? Lo vamos a desplazar un poco para abajo. El segundo dato es que esta base es tangente a esta base, ¿no? Vamos a pedir que sean tangentes, ¿no? Fija, ya nos lo ha colocado ahí, las dos bases tangentes, y pasando entre los dos planos, correcto. Lo vamos a desplazar un poco para abajo. Vamos a anular porque aquí los cilindros tienen, voy a fijar los cilindros para que no se muevan y voy a fijar la esfera para que no se mueva y el cono para que no se mueva. Vale, y volvemos a empezar. Reviso las relaciones. Las que he colocado, en principio no hay ninguna. Vamos a volver, ponemos cilindro tangente a plano,
estaba situado, base, tangente a base, tangencia, comprobamos que queda por la parte de arriba, ok, lo modelamos un poco, Control Z, oh, madre mía, base, tangente a base, ok. Vamos a intentar ponerle la relación directamente con la esfera, a ver si nos la resuelve, aunque esté muy lejos. Cilindro, tangente a esfera, ya está. Hemos conseguido ponerle todas las relaciones. O sea, es un cilindro que es tangente a la esfera y que es tangente a los dos cilindros iniciales simultáneamente, que nosotros los hemos sustituido por planos tangentes. Podemos ocultar los planos, y ahora se trataría de cortar este cilindro con un plano horizontal que pasa por el centro de la esfera, que es el último, el cilindro 5. La base es tangente a la base del cono 1 y está limitado por un plano horizontal que pasa por el centro de la esfera. Bien, pues creamos el plano en ensamblaje con geometría de referencia. Para ello primero tenemos que iluminar el centro de la esfera. Vamos a iluminar el croquis 3D y pedimos plano que sea paralelo a la planta y que pase por el centro de la esfera. Vale, ahora podemos recortar el cilindro a nivel ensamblaje o bien editando la pieza, ¿no? Yo voy a editar la pieza, la voy a modificar, me coloco en el plano de corte, pido un croquis 2D, pinto un gran rectángulo, como siempre, ok, y haré una extrusión corte, eliminando la parte que me sobra, que es la parte de abajo. Si el rectángulo me ha quedado pequeño, pues lo hago más grande. De esta manera conseguimos el primer cilindro ya recortado. Nos queda hacer el simétrico del cilindro tangente a los dos cilindros y a la esfera. Para ello haremos simetría de entidades en el ensamblaje, seleccionamos el plano y la pieza, vamos a matriz componente lineal, simetría de componentes y procedemos a hacer la simetría. En este caso nos ha hecho el simétrico, si miramos desde arriba y si miramos de enfrente, desde el alzado, vamos a escoger el alzado, una vista lateral, veremos que sí, que existe la simetría respecto al plano, pero la base nos la ha colocado mal. Para corregir este defecto editamos la operación de simetría, accedemos a la opción siguiente y en la opción siguiente crear versión simétrica. Ahora sí, las dos bases son coincidentes, aceptamos y la última condición, si miramos el enunciado, es que el cilindro 6 interseca el cilindro 5 según una sección plana, cosa que ya hemos hecho, y limitado por el plano horizontal. Por tanto, procedemos a hacer un corte con el plano horizontal. Seleccionamos. Este corte lo podemos hacer, lo hemos de hacer en el ensamblaje, necesariamente, o sea, creamos un croquis 2D en el plano horizontal, un rectángulo muy grande que nos permita eliminar toda la parte que sobra, toda la parte sobrante, y una vez hecho esto hacemos una extrusión corte desde el ensamblaje. Por tanto, operaciones de ensamblaje,
extruir corte, seleccionamos el rectángulo y cortamos hasta que eliminemos toda la parte que sobra del cilindro. Bien, transparentamos la superficie y transparentamos también esta, y con esto acabamos.